Dios les bendiga mucho, qué alegría nuevamente encontrarnos aquí en nuestro espacio Juntas de Mujeres para Mujeres. Y hoy continuaremos con nuestra serie Hijos de Valores. Y en esta ocasión es muy importante que le hablemos a nuestros hijos sobre la sabiduría, la importancia que es que ellos adquieran este maravilloso valor que es la sabiduría, entendida desde el punto de vista siguiente. Mira que la sabiduría es la cualidad de buen juicio desarrollada a partir de la experiencia, la observación y la reflexión. Mira, extraordinario, es a partir de la experiencia, la reflexión y la observación. Pero mira el concepto de sabiduría para nosotros los hijos de Dios. Dice claramente que es la comprensión infinita y perfecta de todo lo que es o podría ser, y que Dios es la fuente de la sabiduría, tanto como del poder, y por el temor del Señor la sabiduría es dada a las personas. Vuelvo y repito, mira que en otras palabras, Dios es el que da el poder y Dios es el que da la sabiduría a cada una de las personas. Entonces mira, si nosotras como mamás les enseñamos a nuestros hijos la importancia que tiene que ellos oren y que en esos tiempos de oración le pidan a Dios que les dé sabiduría para orar, mira, para ser prudentes, para saber manejar los problemas, para saber resolver situaciones difíciles, para hablar de una manera sabia, para valorar sus propias vidas. Quiero decirte que serían muchos los problemas que ellos se van a evitar a futuro. Ellos no tienen que vivir muchas cosas para aprender. Es necesario que con situaciones y testimonios de personas ellos aprendan lo que implica ser sabio para tomar decisiones, para vivir y para hacer las cosas. Y es por eso que hoy vamos a seguir con Proverbios capítulo 1 del 20 al 27. Imagínense en que dice así el versículo 20. La sabiduría grita en las calles, levanta su voz en las plazas. El versículo 21. Y clama en las esquinas llenas de gente. Cerca de las puertas de la ciudad argumenta. ¿Hasta cuándo ignorantes seguirán amando la torpeza? Imagínate que es que uno sale a la calle y son tantas las cosas malas, es tanto el pecado que se ve, que él la sabiduría clama y dice: Dios mío, ¿hasta cuándo van a seguir haciendo lo malo? ¿Hasta cuándo van a seguir actuando como no se debe? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguirá siendo un completo torpe? Entonces mira el significado de torpeza: que se mueven con dificultad, es tardo para comprender y deshonesto. Imagínate una persona con todas sus capacidades y que se le dificulta entender y comprender las cosas. Quiero decirles que es muy tremendo empezar a hablar con una persona que no entiende realmente. Yo les quiero decir, mire, es más, cuando una persona no entiende, si nosotros como humanos se llega el momento en que nos cansamos, porque uno se cansa de que la gente no quiera hacer las cosas bien, ¿cuánto más te quiero decir una persona que está cansada de decir: no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, y termina de todos modos esa persona haciendo lo que quiere o lo que le parece? Ahora imagínate cuando esto es a nuestros hijos, que a veces uno dice, y lo decíamos incluso, que como mujeres y como mamás nos cansamos. Pero mire, aquí se trata de no cansarnos, aquí se trata, recuerda que lo hablábamos en otros espacios, de enseñarles. Imagínate que el versículo 23 insiste: ¿hasta cuándo los burlones seguirán felices de hacer tonterías? ¿Hasta cuándo se van a burlar? En otras palabras, Dios mío, es que ¿hasta cuándo van a seguir haciendo bobadas y creyendo que están haciendo bien? Y muchas veces lo más triste es que lo toman como un chiste.
Y yo les quiero decir, estos versículos son aparentemente fuertes porque uno dice, uy, Dios mío, pero ese lenguaje tan duro. Pero no, les quiero decir que no lo miren desde ese punto de vista. Antes, todo lo contrario. Yo tengo que mirarlo desde el punto de vista de la formación. Porque si Dios habla en su palabra en estos términos, es porque definitivamente hay seres humanos que necesitan ubicarse. Dice, ¿hasta cuándo los brutos seguirán odiando el saber? Imagínate que ya aquí es como tanta la angustia de la persona que escribe esto, obviamente de parte de Dios, que Dios le coloca a decir, ¿hasta cuándo los brutos seguirán odiando el saber? O sea, ¿hasta cuándo usted va a seguir en esa ignorancia? ¿Hasta cuándo usted va a seguir alimentando lo que no es? ¿Hasta cuándo va a seguir excusándose? Es que pobrecito, es que no sabía, es que no lo criaron así o así, es que no, ya no hay excusa. Mire, si nosotras los preparamos bien y los educamos bien, si nuestros hijos llegan a tomar decisiones equivocadas, es su problema, pero tú tienes que hacer el proceso de formación. Ya, mire, cuando la persona decide adquirir sabiduría y entendimiento, es la que ora, es la que hace caso al consejo bíblico. Ojo, a lo que está todo consejo, todo mandamiento que está de acuerdo a la palabra de Dios, ese hijo lo va a obedecer. De pronto le cueste un momento al principio, pero él finalmente va a terminar obedeciendo si nosotras como mamás hacemos la tarea de enseñar. Dice, hagan caso a mi corrección y yo derramaré mi espíritu sobre ustedes. Perdón, el versículo que les leí anteriormente era el 22, el que decía, ¿hasta cuándo los burlones seguirán felices de hacer tonterías? Ese era el 22. El 23, vuelvo y lo leo, hagan caso a mi corrección y yo derramaré mi espíritu sobre ustedes, les daré a conocer mis pensamientos. Entonces imagínate qué cosa tan extraordinaria. La invitación aquí es, hombre, si mi hijo hace lo correcto, si él corrige lo que tenga que corregir, en otras palabras, si deja el camino de pecado, si deja de hacer lo malo, ¿sabes qué va a pasar? Dios le dará a conocer sus pensamientos, o sea, Dios le va a mostrar qué hacer y cómo hacer en un momento decisivo de su vida. Y dice, para saber qué hacer y cómo hacer, es necesario, por favor, es necesaria la corrección, es necesario enseñarles, es necesario instruirles. Y si tu hijo se niega a esta corrección, de todos modos tú también le tienes que decir, mira hijito, con todo el cariño del mundo, pero dile, si tú te niegas a la corrección y a la instrucción, vas a terminar mal. Eso también va a tener unas consecuencias en tu vida, en tu familia, en absolutamente todo lo que hagas. Así que por favor, hijo, mejor dicho, insto a que hagas las cosas bien. Te ruego en el nombre de Jesús que hagas conforme a la palabra de Dios y entonces te va a ir bien y entonces vivirás y disfrutarás del fruto de hacer las cosas bien. El versículo 24 dice, yo los llamé, pero ustedes no me atendieron. Imagínate lo que pasa. De todos modos Dios hace el llamado, pero resulta que muchos no atienden. Dice, les ofrecí mi mano, pero no hicieron caso. Ustedes rechazaron mis consejos, se negaron a aceptar mi corrección. El 26, por eso también yo me reiré de ustedes cuando les lleguen las dificultades. Y como los seres humanos a veces quieren acomodar las cosas como no son, dirán, ay, mire, imagínese Dios dizque riéndose y burlándose porque al otro le va mal. No, te quiero decir que no es eso. Ojo con cómo se interpretan las cosas. Dios lo que está diciendo aquí es, Dios mío, pero me cansé de decirle esto. Es como, hagan de cuenta como cuando nosotras las mamás, por favor mira, si no recoges la cáscara de banano,
vas a pasar por allí, te vas a caer. Y va una y el chino nada, y dos y tampoco, y a la tercera, ¡pran!, usted oye el trabacazo, y es que el chino se cayó. Eso es lo mismo. Entonces, en esa caída, de pronto en algún momento a uno le da risa, pero no es que uno se esté burlando en sí del niño como tal, uno está riendo de toda la situación, de que se lo advertí, se lo dije, pero no me hizo caso. Entonces, ahí tiene las consecuencias. Entonces eso es lo que pasa aquí. Entonces van a llegar de todos modos las dificultades. Al hijo hay que enseñarle, mire, si usted no obedece, hijito, si usted no hace las cosas bien, si usted no se aparta de ese pecado, si usted no se aparta de ese camino de pecadores, quiero decirte que van a venir las dificultades, van a venir los problemas y vas a tener que enfrentarlos. En esto yo recuerdo que un tiempo pues que estuve hablando con algunos jóvenes, a ellos les gustaba como mucho la música, entonces en ese entonces ellos querían cantar para el Señor y bueno, empezaron que las alabanzas y todo este tema de adorar y cantarle a Dios con todo el corazón, pero resulta que para pertenecer a esa orquesta o a ese grupo musical de alabanza para el Señor, pues habían unos requisitos. Y entre esas los requisitos era que ni más faltaba, si ellos querían tener su novio, su novia, había que hacerlo dentro de unos parámetros, pues, y a ellos se les dio la instrucción y se les dijo qué hacer, qué no hacer, etcétera, etcétera. Pues resulta que, como siempre, hay alguien que no quiere hacer lo que se le dice. Y efectivamente, les quiero decir que en este grupo, para terminar el cuento, una niña termina embarazada y ella muy angustiada porque el muchacho, pues la solución era buscar cómo ella no tuviera su hijo, pero resulta que ella decide tener su hijo y ellos pasan unas situaciones muy difíciles hasta el momento en que me di cuenta de la situación. No sé en tantos años qué haya pasado, pero lo único que les digo es que el que no obedece va a vivir unas consecuencias y van a venir unas dificultades, y aunque el bebecito era una bendición o es una bendición, de todos modos vinieron problemas porque ellos no estaban preparados a tan corta edad, tal vez eran 14, 15 años, a ser padres. Y entonces, gracias a Dios, el papá o la mamá, no recuerdo muy bien, los apoyó, pero si esos muchachos no hubieran tenido apoyo de nadie, usted se imagina el futuro de ellos y de ese bebecito. Entonces, por eso al muchacho hay que decirle claramente las cosas. Y eso que para los que me conocen un poquito, yo soy bien gráfica, ¿no? Yo les hice presupuesto de cuánto costaban los pañales, la leche, o alquilar una habitación o una parte de estudio. Bueno, yo fui bastante gráfica con tal de que ellos entendieran cuáles eran las reglas del noviazgo que debían vivir en ese entonces. Pero resulta que no, cuando no se escucha, entonces lo que les digo, vienen las dificultades. Y dice el versículo 27, cuando les lleguen como una tormenta, lo que tanto temen, y la desgracia los agarre como un torbellino, entonces usted no se queje, entonces usted no diga nada, porque usted fue el que propició toda esa situación. Si tú, mujer, le hablas claramente a tus hijos, créeme que ellos van a entender. Y si no entienden y si hacen lo que no es porque ellos tomaron esa decisión, pero hubo quien les dijera cómo hacer las cosas. Así que Dios les bendiga mucho. Nos encontramos en un próximo espacio de Juntas de Mujeres para Mujeres.